Querida Silvia, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola Ricardo, muy buenos días. Me da mucho gusto saludarte como todos los viernes. Siempre muy contentos de estar en el De Eso Se Trata para invitarlos a que el fin de semana vengan al Museo Amparo y conozcan alguna de las exposiciones que tenemos. Y en esta ocasión queremos invitarlos porque como tú sabes, querido Ricardo, hace un par de semanas abrimos la exposición Reinventar América, construir, borrar, repetir, una exposición organizada en colaboración con el Getty Research Institute y Idurre Alonso es la curadora de esta exposición y también es curadora de las colecciones latinoamericanas del Getty, un instituto que se ubica en Los Ángeles, Ricardo, y que se caracteriza por tener colecciones muy importantes de libros raros y únicos desde el siglo XV a la actualidad. Y justamente de estos fondos es de donde Idurre realizó una selección de obras para presentarse por primera vez aquí en Puebla en el Museo Amparo. Y justo hoy nos va a platicar sobre tres obras que son imperdibles en esta exposición Reinventar América. Tres obras, una de ellas del siglo XVI, por ejemplo, otra del siglo XIX. Y bueno, creo que va a ser muy interesante saber por qué es importante visitar esta exposición, qué es lo que nos vamos a encontrar y conocer detalles de estas tres obras en especial, aun cuando se exhiben 88. En este momento nos vamos a enfocar en estas tres obras, así que si te parece, vamos con Idurre Alonso, curadora de esta exposición. Hola Idurre, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo están? Gracias por estar aquí en el programa y sobre todo para hacer esta visita guiada a estas tres piezas que nos vas a explicar y nos vas a subrayar cuál es su importancia. Sí, bueno, yo elegí, me costó un poco elegir tres obras porque hay muchas interesantes dentro de la exposición, pero quería empezar con la primera, que es de María Sibila Merian, que es en realidad, hay solamente dos obras realizadas por mujeres en la exposición, que es esta que estamos viendo en pantalla, en la que se ve una piña con mariposas. Y lo interesante de esta obra es que María Sibila, que era una científica holandesa, viajó a Surinam para hacer investigación sobre los insectos. Ella estaba interesada en la transformación de orugas a mariposas y es un libro maravilloso en el que tiene muchísimas ilustraciones. Decidimos abrir la página en la piña porque la piña es una fruta que viene de América y que también generó mucha fascinación en Europa. Y bueno, hay que pensar en ese momento, en cuando María Sibila en el siglo XVIII viaja sola a Surinam, que es algo totalmente extraño para la época, ¿no? Entonces quería pararme un momento en esta pieza que es una de las joyas de nuestra colección. Por otro lado, este libro que tenemos aquí es del siglo XVIII. Después quería ir un momento a un libro del siglo XVI que está en la sección sobre las narrativas de la conquista y que fue realizado por el taller de Debris. Entonces, el taller de Debris fue un taller que generó muchísimos libros y grabados. Y la importancia de su trabajo radica en el hecho de que realizó compilaciones de diferentes libros de las crónicas de los viajeros a América, digamos que sería lo que hoy conocemos como coffee table books, esos libros que uno tiene, que son majestuosos y que uno tiene en la mesa de su casa, ¿no? Que Claro. es este que estamos viendo aquí, es uno de ellos. Hizo 12 libros en los que compilaba, como decía, las crónicas que se habían escrito sobre la llegada de los europeos a América, y lo importante de su trabajo es que creó más de 600 ilustraciones para ilustrar esas crónicas. Entonces, él era un grabador excelente, como podemos ver en esta imagen, y esas imágenes van a ser muy importantes porque después, a lo largo de más de 300 años, se van a copiar una y otra vez. Inclusive hoy en día siguen apareciendo, por ejemplo, en los libros de escuela. Entonces hay que entender este taller de Debris como un gran impulsador de la imagen de América que se genera.
Brie, por supuesto, jamás estuvo en América, como la mayoría de los artistas que aparecen en nuestra exposición nunca pusieron un pie en América, por lo tanto, muchas de las imágenes que se van a crear son totalmente ficticias y generan muchas ideas que no son verdad sobre Claro. las poblaciones locales, indígenas, etcétera, ¿no? Y de eso se trata un poco la exposición. Aquí en esta imagen vemos a los españoles llegando a Florida y las comunidades indígenas recibiéndolos con regalos. Eso es lo que vemos aquí. Y finalmente escogí un libro de la última sección de la exposición que es sobre los viajeros del siglo XIX que digamos tienen una aproximación diferente a cómo se representa América. Se trata de viajeros de América que sí efectivamente están en América y dentro de esos viajeros uno de los probablemente más importantes es Humboldt, que es un viajero alemán que pasa 5 años viajando por diferentes lugares de América, diferentes países, incluyendo México también. Y este gran libro que tenemos en la exposición lo tenemos abierto en la página donde se muestra el Chimborazo, que es esta montaña que está en Ecuador. Lo importante de Humboldt es que su aproximación a las descripciones que hace y a las imágenes que realiza sobre América es que son científicas. De nuevo, él era un científico, un geólogo, y entonces él va a estar interesado en una aproximación más científica y también va a estar interesado en hablar de las culturas locales de una forma diferente a lo que se había realizado antes. Y, por ejemplo, dentro de ese libro también hay ilustraciones de objetos prehispánicos y códices. Como decía, esta es la imagen de la montaña del Chimborazo y podemos ver, por ejemplo, personas vestidas con trajes típicos, podemos ver la flora del lugar, así como los animales, las llamas. Entonces, hay una aproximación más científica en este momento que no deja de ser muchas veces problemática porque se representa en muchas ocasiones a la gente local como si fuesen objetos de estudio, ¿no? Pero Humboldt es importante porque hay un cambio en la forma de representación y de hablar de América que luego muchos otros viajeros van a seguir en sucesivos viajes durante el siglo XIX y muchos de esos viajeros están en esta exposición con sus obras. Oye, es importante lo que estás comentando porque finalmente los libros se convierten en metáforas, ¿no? De su tiempo. Es decir, este libro de la piña, pues sí, digamos, la ilustración la puedes ver, la puedes inclusive entender, pero si uno lee entre líneas la historia, ahí es donde agarra un significado tremendo, ¿no? Esta mujer viajera, en qué momento lo hace, a un lugar completamente desconocido, ahí es donde toma un matiz distinto la perspectiva del libro. Y bueno, el segundo libro es increíble, ¿no? Y eso creo que todos y todas lo hemos vivido. Esas crónicas que de pronto parecen literatura fantástica, ¿no? Y no sabemos de dónde surge todas estas narrativas y que todavía a la hora de traducirlos a grabados, pues se convierten en algo, pues a veces hasta surrealista, ¿no? Bueno, sí, efectivamente, y por eso la exposición se llama Reinventar América, porque digamos que muchos de los artistas, como decía, nunca han estado en América y se basan en crónicas que ya de por sí son fantásticas. De hecho, la exposición comienza con la primera carta de Cristóbal Colón, en la que ya habla de ríos que están llenos de oro. Que obviamente sabemos que no era verdad. Y entonces de ahí imaginemos que alguien que no ha pisado nunca este territorio nuevo, imagina, y muchas veces lo que van a usar son convenciones de cosas que conocen, ¿no? Entonces, por eso vemos la representación de la gente local como si fuesen estatuas grecorromanas del Renacimiento, o por ejemplo vamos a ver monstruos. Estos monstruos están basados en bestiarios medievales porque son Exacto. cosas que ya conoce la gente, ¿no? Entonces, bueno, de ahí sale todo este imaginario que vemos en la exposición y que, como decía, es una reinvención sobre una reinvención. Pues es una maravilla. Y estas solamente son 3 piezas. ¿De cuántas en total?
Bueno, hay 88 piezas que pertenecen a nuestra colección en el Getty, más luego además hay 30 piezas que vienen del Museo Franz Mayer. Además tenemos la participación de Denilson Baniwa, que es un artista indígena de Brasil que ha trabajado con varios de los objetos y ha hecho sus propias reinterpretaciones Exacto. de lo que sería América. Entonces hay como Sí, diferentes componentes dentro de la muestra. claro. Y específicamente de esta nueva, digamos, imagen, es otra capa más, ¿no? De este artista brasileño que es maravilloso y que tuvimos ahí la oportunidad de escucharlo en la inauguración y que bueno, pues nos da una pauta más, ¿no? De estas reinvenciones que se puede dar en torno a América. Pues yo les agradezco muchísimo que hayan estado aquí esta mañana. Platicando sobre estas piezas. Gracias, querida Silvia, gracias, querida Idurre. Y ¿hasta cuándo podemos ver la exposición, Silvia? Y Ricardo, la exposición va a permanecer hasta el 14 de julio, entonces todavía tenemos muchos días para visitarla, pero les sugerimos que vengan varias veces porque de verdad hay tantos detalles en los grabados, en los libros, en las obras, y creo que es un lujo tenerlos reunidos aquí en las galerías del Museo Amparo en Puebla y que las personas interesadas puedan disfrutar de estos materiales que difícilmente se pueden reunir y presentar en otro lugar. Claro. Entonces, están aquí, hay que aprovecharlos y creo que ahorita está súper padrísima la conexión, ¿no? Que tenemos la Feria del Libro, vayan a la Feria del Libro y después vengan al Museo Amparo y disfruten de esta exposición donde van a encontrar libros del siglo XVI, XVII, XVIII, dibujos del XIX y bueno, creo que es maravillosa esta conexión que podemos hacer con el pasado y el presente. Así es. Y Durre, muchísimas gracias. Se me quedó una pregunta en el tintero, un poco viendo la exposición. Me puse a pensar, bueno, la importancia de los libros, ¿no? Digamos, como objeto que guarda de alguna manera la memoria y de cómo quizá en el presente hoy le estamos, no sé, apostando un poco a lo digital, ¿no? A este universo de la web que puede desaparecer en un apagón y que finalmente lo que sobrevive pues, son los libros, ¿no? Sí, lo que sobreviven son los libros y además también hay que entender que los libros son un elemento de difusión en aquella época, incluso hoy en día muy importante. Y bueno, yo creo que los libros nunca van a dejar de existir, ¿no? Porque son el objeto tangible y la experiencia de pasar hojas de un libro no tiene nada que ver con la experiencia de leer un libro en línea, ¿no? Entonces, es un objeto preciado un libro. Y pienso que nunca dejarán, no van a dejar de existir, aunque tengamos la posibilidad del tema digital, que como bien dices, puede desaparecer en cualquier momento toda la información. Claro. Y bueno, pues digamos, el objeto como maravilloso Aleph, como decía Borges, ¿no? De que nos puede llevar a cualquier lado, en cualquier momento. Eso también lo apreciamos muchísimo y eso solamente te lo dan los libros. Les mando un gran abrazo a las dos. Gracias por estar aquí esta mañana y dense una vuelta aquí a la Feria Nacional del Libro. Todavía nos queda viernes, sábado y domingo. Muchas Claro que gracias. sí. Gracias, Ricardo. Buenos días y los Buenos esperamos. días.